Como raro, las centrales obreras y el gremio de industriales y empresarios no llegó a un acuerdo para la definición del salario mínimo. Por eso al gobierno le tocó volver a definir el salario mínimo, incrementándolo en un 12%. ¿Pero será que esto es bueno o será que esto es malo? Todo esto te lo mencionaré en este video. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! De nuevo, las centrales obreras y todo lo que tiene que ver con la representación de las empresas no llegaron a un acuerdo tampoco en el 2023 para la asignación y definición del salario mínimo. Entonces, ¿qué pasó? Pues le tocó al gobierno volver a definir el porcentaje de incremento del salario mínimo para el 2024. ¿Y cuánto fue ese incremento? Bueno, recordemos que para el 2023 el salario mínimo estaba en 1.160.000 pesos. Se hizo un incremento para llegarlo a 1.300.000 pesos. Y el subsidio de transporte se incrementó a 162.000 pesos. Por lo tanto, una persona que gana hoy el salario mínimo, que vas a ser contratado con el salario mínimo, vas a recibir bruto 1.462.000 pesos. Ahora, ¿esto será bueno? ¿Será malo? ¿Qué realmente impacto tiene el salario mínimo en la economía colombiana, para los colombianos, para las personas de a pie, para los empresarios? Aquí te lo iré explicando poco a poco. Lo primero que tenemos que saber es cuánta gente recibe el salario mínimo en Colombia. Recordemos que aproximadamente somos 52 millones de colombianos. Obviamente no todos trabajan, no todos están en edad de trabajar, ni son personas activas laboralmente. En este momento, en Colombia, de acuerdo al DANE, más o menos 2.600.000 personas reciben el salario mínimo. Es decir, a estas personas del incremento del salario mínimo son las que principalmente se van a ver beneficiadas. Pero ¿por qué tanto alboroto con el tema del salario mínimo? Porque es que tiene unos efectos. Voy a empezar hablando de los puntos negativos o lo malo que generalmente se habla con respecto al salario mínimo. Lo primero es que obviamente para las empresas se genera un costo adicional por el incremento del salario mínimo. Los representantes de los industriales, de los comerciantes y en general de los dueños de las empresas, como es Andy y ANIF, mencionaban que el salario mínimo no debería incrementarse por encima del 10%. Pero el gobierno generó el incremento del 12% aproximadamente, más el incremento que fue más o menos del 15% para el tema del subsidio de transporte. Entonces, los empresarios empezaron a decir que esto les iba a generar problemas, ¿sí? Es decir, que el incremento para un empresario es de aproximadamente 2.025.000 pesos en su salario a la persona que contrate. Entonces, lo que ellos manifiestan es que ante este incremento superior a lo que ellos esperaban, podría llegar a afectar nuevos empleos. ¿Será esto cierto? ¿Será esto falso? Yo realmente tengo un poco de dudas, especialmente por lo que pasó el año pasado. El año pasado recordemos que hubo un incremento del 16% y de igual forma los industriales mencionaron que era muchísimo, que era altísimo, ¿sí? Pero si nosotros vemos en la economía colombiana el año pasado, hubo un descenso importante en el desempleo, aunque obviamente el crecimiento económico se vio afectado, pero tuvimos una buena disminución en el desempleo y en la inflación. Entonces todo esto tenemos que verlo de forma conjunta. Sabemos que la teoría económica indica que si se incrementan los costos, obviamente, para los industriales, para los empleadores, pues obviamente ellos van a tener que transferir ese costo a ti, al usuario, al consumidor. ¿Cómo? A través de un incremento de precio. Entonces, lo que sí vamos a ver un poco durante esos primeros meses del año es que posiblemente la inflación va a verse un poco rezagado su descenso, su decrecimiento que estamos viendo en los últimos meses. Pero habrá que esperar un poco qué va pasando. La otra queja que se presenta generalmente con el incremento del salario mínimo es el incremento en las cuotas de administración y en los copagos en servicios de salud. Entonces las personas dicen, bueno, yo no recibo el salario mínimo, pero de igual forma me tienen que incrementar esos servicios. Y esto es una realidad. Entonces las personas tienen que prepararse porque efectivamente vas a tener un incremento en esos gastos de servicios de salud y en el pago de tu cuota de administración en tu propiedad horizontal. Lo otro que debes tener presente es que a las personas que no reciben un salario mínimo, que no son contratadas bajo este valor, la ley no especifica ni obliga a los empleadores a que les hagan ese incremento en el mismo porcentaje. Es decir, que si tú recibes 2, 3, 4 o más salarios mínimos, no esperes que tu jefe, tu empleador,
te incremente el 12%. Puede ser que no te incrementen nada porque legalmente no están obligados. Entonces, obviamente, si todo lo demás, los costos de la economía se empiezan a ver incrementados por el salario mínimo, el resto de personas se van a ver afectadas porque si no le suben el salario, pues en forma del poder adquisitivo que ellos van a tener va a disminuir. Porque si no me suben el salario, pero mis costos se están incrementando, pues ¿qué pasa? Que efectivamente yo pierdo capacidad de recibir más ingresos y de poder comprar más cosas. Entonces, eso es una realidad. Muchos colombianos deberíamos tener eso presente. Y es, sí, es bueno que le suban el salario mínimo a las personas, pero a los que no les suben el salario mínimo se pueden ver afectados. Cuéntame aquí en los comentarios si ese es tu caso, si te está pasando eso. ¿Listo? Te leo aquí en los comentarios. Otro de los impactos que se puede mencionar como negativo o lo malo de los incrementos del salario mínimo son las expectativas que va a tener la Junta Directiva, el Banco de la República. Recordemos que ellos tienen unas fechas y unos momentos en los cuales ellos van a definir los incrementos o las disminuciones de la tasa de interés de referencia. Estamos esperando que para enero se vaya a mantener la tasa actual. ¿Esto por qué? Porque efectivamente el Banco de la República tiene que esperar cuál es el impacto de la inflación y del incremento del salario mínimo por encima de lo que esperaban los industriales para ver si ellos posteriormente toman alguna decisión con respecto al incremento o una disminución de la tasa. Mi expectativa es que se va a mantener igual, pero pues obviamente al tener un incremento superior a lo que los industriales esperaban, posiblemente haga que espere la Junta Directiva un poco más de tiempo para empezar a bajar la tasa de interés. Entonces, ahí nos afecta un poquito el tema de las expectativas de las tasas de interés. Lo otro que tenemos que tener presente, y como lo mencioné ahorita al inicio, es solamente 2.600.000 colombianos reciben el salario mínimo, ¿vale? Y si somos más realistas, aproximadamente un 55% de las personas que trabajan en Colombia son informales, es decir, que prácticamente ni siquiera reciben un salario mínimo. Este incremento realmente pasa lo que estaba mencionando yo anteriormente, es los bienes y servicios se incrementan por la indexación que existe de algunos productos justamente al salario mínimo, pero tú no necesariamente vas a recibir más salario. Entonces, la economía colombiana es una economía informal. Sí, es una economía donde realmente no muchas personas reciben buenos salarios y adicionalmente tenemos muchos costos indexados al salario mínimo. Por lo tanto, esto realmente, si generamos unos incrementos tan fuertes del salario mínimo, al final las personas de a pie también se van a ver afectadas. Por ejemplo, si tú vas a hacer mercado hoy en día, compras leche, pan, huevos, algo, lo sencillo, lo del día a día, te estarás dando cuenta que los precios se han venido incrementando mucho, ¿sí? Hace unos años hablamos del pan de 100, del pan de 200, ahora toca hablar del pan de 500, del pan de 1000, ¿sí? Entonces, pues una persona informal que está en su día a día tratando de conseguir su dinero, pues que incremente el salario mínimo, eso realmente no afecta en nada en su ingreso. Ellos tienen que trabajar más para tratar de encontrar opciones para poder cubrir esos gastos que se incrementaron justamente por el salario mínimo. Entonces realmente tenemos que sacarnos un poquito de mente de que subir el salario mínimo es lo que nos conviene a todos los colombianos. No necesariamente así, y te lo he mostrado aquí justamente con las estadísticas. Pero quiero saber también tus comentarios aquí. Escríbenos qué opinas sobre este incremento del 12% del gobierno durante este año 2024. Te invito a que te suscribas, a que le des un gran like a este video porque nos permitirá llegar a más colombianos, a más personas que merecen recibir esta información. Recuerda que la educación financiera debería ser un derecho para todos, pero con tu ayuda, compartiendo este video, suscribiéndote y dándole un gran like, llegaremos a más colombianos. Por eso, suscríbete. Si recuerdas, también en muchos de mis videos he mencionado para las personas que están planeando comprar vivienda de interés prioritario BIP o vivienda de interés social BIS, ellos se ven afectados directamente, inmediatamente. Si tú estás pensando o ya estás comprando vivienda BIS o BIP, tienes que tener presente que esto está pegado a los salarios mínimos. Recuerda, BIP 90 salarios mínimos, BIS 135 o 150 salarios mínimos. Entonces, el valor de tu vivienda se incrementó inmediatamente. Si tú no tienes estos datos en cuenta en tu planeación de pago de tu vivienda, te invito a que escribas la palabra vivienda en los comentarios, porque voy a hacer un video explicando cuáles son los efectos en la compra de vivienda para el 2024 y cuáles son las cuentas que tenemos que llevar hoy para poder comprar vivienda. Por eso escribe la palabra vivienda y eso también indicará que llegaste a esta parte del video y me sentiré muy feliz por eso. Yo creo que muchos de ustedes en este momento están pensando, pero Brian, solo has dicho malas cosas, que el incremento de salario mínimo es malo, que no es tan bueno, o solamente te estoy mencionando las
consecuencias y los efectos que puede llegar a tener esto. Pero también te voy a mencionar lo bueno. Lo primero es, las personas que ganan el salario mínimo van a tener un ingreso realmente real mucho más alto. ¿Cómo así? Bueno, resulta que estamos esperando que la inflación de diciembre en ese momento cierre a más o menos 9.28%. Con esta inflación publicada justamente, ¿qué podemos analizar? Si una persona hoy recibe el salario mínimo, tuvo un incremento del 12%, ¿vale? Versus la inflación que cerró el año pasado, que fue de 9.28%. En este caso va a tener un incremento con respecto al salario mínimo de más o menos el 2.8%. Adicionalmente, los economistas estamos esperando que la inflación para el 2024 cierre alrededor del 7%, ¿sí? Y si el incremento del salario mínimo fue del 12%, realmente hay una ganancia, un ingreso real de más o menos el 5%. ¿Listo? 7% menos el 12%, ese es el ingreso real que podrían llegar a tener las personas que reciben el salario mínimo. Esto es muy bueno porque realmente nos permite tener mayor capacidad adquisitiva. Entonces, eso sí es una muy buena noticia. ¿Pero de qué depende que sea así? Que la inflación empiece a bajar. Realmente las condiciones macroeconómicas, las decisiones de la Junta Directiva, del Banco de la República y varias condiciones políticas y sociales están dando señales que esto puede llegar a ocurrir. Ojalá sea menor la inflación. Sí, ojalá me equivoque y sea el 6, el 5. Eso nos conviene a todos, te lo aseguro. La otra buena noticia es que el gobierno desindexó más de 116 productos y servicios, utilizando una unidad que se llama ahora Unidad de Valor Básico, que para el 2024 es de 10.951 pesos. ¿Esto qué permite? Que algunos productos y servicios no vayan a estar pegados otra vez al salario mínimo, ¿sí? Por ejemplo, las multas, ¿sí? Antes, el 1 de enero, inmediatamente salía el salario mínimo, las multas se incrementaban en el mismo valor. Ahora va a estar pegado a esto. Esto va a permitir que justamente algunos productos y servicios no se suban tanto, ¿sí? Esto es una muy buena noticia, esperemos, y algunos proyectos del gobierno indican que se van a agregar otros productos y servicios para que esto siga pasando y pues mejore en general la calidad financiera de los colombianos. Ahora yo sé que muchos pensarán y muchas personas que me siguen en ese momento dirán, Brian, pero igual el salario mínimo no alcanza. Y eso es una realidad. Claramente para muchas familias es muy difícil vivir con 1.300.000 pesos. Como lo mencionaba ahorita, puedes comprar leche, pan, pagar servicios públicos, arriendo, educación, salud, recreación, todo ese tipo de cosas es muy difícil. E imagínate las familias que tienen 3, 4, 5, 6 integrantes y solamente una persona trabaja ganando el salario mínimo. Es complicado, eso es una realidad, ¿sí? Entonces, pues obviamente a ellos sí es importante que la educación financiera también pueda llegar y acceder a ellos para que puedan mejorar algunos hábitos, ahorros, ¿sí? No endeudarse tanto, mejorar hábitos de ingresos, de gastos, todo esto ayudaría muchísimo a estas personas. Hay una propuesta que me parece bien interesante que está saliendo un poquito por algunas entidades especializadas en temas de empleo y es el tema de salarios regionales, salarios mínimos regionales. Es decir, que el salario de Bogotá sería diferente al salario de La Guajira o de otras regiones. Eso también, ¿por qué se da? Porque los costos en otras ciudades de Colombia son diferentes, ¿vale? Y esto también permitiría de alguna forma mejorar un poquito la desigualdad. Realmente esto hasta ahora es un proyecto, se ha mencionado ya por muchos años, no es la primera vez que lo escucho, pero pues es una alternativa para que en algún momento los gobiernos lo evalúen de una forma mucho más profunda y mirar si realmente puede aplicar aquí en Colombia. Por eso mi pregunta final es, ¿para ustedes cuánto creen que debería ser el salario mínimo? En algunos momentos se habló de 2 millones de pesos, pero deben tener presente todo lo que les comenté, ¿sí? Un incremento muy alto del salario mínimo al final también afecta a muchos colombianos. Si te gustó este contenido, recuerda suscribirte aquí a este canal, porque seguiré hablando sobre educación financiera, finanzas personales, mejorar inversiones, ingresos, reducir los gastos y mejorar hábitos de ahorro. Porque yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y este año 2024 volvimos aún mucho más fuertes, mucho más animados para seguir apoyando a toda la comunidad. Mil gracias a todos y feliz año.